bienvenidos a este su espacio llamado The Opponent of the Good para platicar a gusto sobre las novelas de grandes autores. Esta vez les traemos mi equipo y yo la novela del escritor peruano Mario Vargas Llosa, titulada La ciudad y los perros. Así es como mi compañera esta novela fue escrita por Mario Vargas Llosa entre 1951 y 1959 y publicada en 1969. Llosa, proveniente de Perú, se basó en la experiencia en el Colegio Militar de Leoncio Prado para explorar la disciplina y autoridad y las contradicciones sociales que enfrentan los cadetes en ese colegio. La novela está inspirada bajo sus propias experiencias vividas en ese colegio y trata de representar las desigualdades y estratificación social de esa época. Al igual que se inspira en autores realistas como Flaubert y Faulkner, al igual en técnicas vanguardistas, por lo cual esto tiene un lenguaje crudo y de humor negro. Luego de haber escuchado un poco los motivos detrás de la elaboración de esta obra, ¿por qué no vemos de qué trata, no? Bueno, les hablaré de la historia para tenernos un poco más en contexto. Esta novela tiene un narrador en primera persona y cuenta la historia sobre un grupo de estudiantes en el colegio de carácter militar Leoncio Prado, el cual tiene una manera brutal y opresiva de tratar a los estudiantes, humillándolos y tratándolos con violencia y autoritarismo. La historia se va desarrollando durante la década de los años 50 y como tal no tiene una línea de tiempo concisa, dando breves vistazo del pasado en forma de flashbacks y remontándose incluso a meses o años antes del ingreso de los personajes al colegio. El suceso que marca el desarrollo y avance de la trama, cabe también mencionar que es el punto en el cual la novela inicia, es el robo de las preguntas de un examen, el cual es denunciado por un personaje llamado el esclavo, el cual más tarde muere presuntamente por otro personaje llamado el jaguar. Como ya les pusieron a ustedes más en contexto, ahora sí ya amerita la mención de los personajes y así ustedes no se pierdan de los personajes en esta novela tan bien elaborada y realista. Para comenzar tenemos como personajes principales a Alberto Fernández, alias el poeta, que escribe novelas eróticas para después venderlas, además de cartas de amor. Se muestra algo provocador y desafiante. El jaguar es un cadete de quinto año que tiene actitudes desafiantes y autoritarias. Es parte del círculo conformado por personajes como Boa Rulos y Porfirio Cava el Serrano, cuyo dato interesante es que era el único que sí quería ser militar. Este dichoso círculo es el encargado de robar las respuestas de exámenes, vender cigarros y alcohol. En un final se nos revela que el jaguar es el que relata los fragmentos del relato. Otro personaje es Ricardo Arana, o también llamado el esclavo, siendo él objeto de burlas y torturas debido a que no se defendía. Tiene una amistad con Alberto el poeta. Personajes menos relevantes pero importantes tenemos a Teresa, el teniente Gamboa, brigadier Arrúspite, Negro Baliano, Pies Dorados, Paulino, teniente Guarina y el coronel. Tico, Pluto, Bebe y Emilio, amigos del protagonista Alberto. Elena, el teniente Pitaluga, capitano Garrido y el mayor Flaco Higueras, el profesor Fontana. El autor nos da una vista de que todos estos personajes representan el machismo y la desigualdad social en esa época. Hola, ya andamos otra vez de regreso. Ahorita yo les traigo un poco de información respecto a la historia, ya teniendo en claro los personajes y una pequeña diágesis de la historia. El autor nos permite una combinación de planos narrativos, ya que los mismos personajes se trasladan o se regresan a diferentes eventos dentro de la narrativa, así logrando que los lectores puedan combinar más de dos planos a la vez. Pues bueno, compañeros, ya hablamos bastante de la novela. Ahora daremos un pequeño break para hablar un poco del creador. Una buena pregunta detonante sería, ¿quién es él? Pues bueno, ahora les contaré. Mario Vargas Llosa, nacido en Arequipa, Perú, en 1936. En 1958 se le concede la beca de estudio Javier Prado en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtiene el título de Filosofía y Literatura. Y alcanza la fama por primera vez cuando gana el importante premio Biblioteca Brave en Barcelona por su novela La ciudad y los perros. Esta misma fue escrita en lugares como Lima, Perú, Francia y Madrid, España. Estos lugares inspiraron a Llosa. Como escuchamos,
este género no era tan famoso, por lo cual el ambiente en el que fue divulgado marcaría un ciclo de modernidad en la narrativa latinoamericana, llegando así el boom latinoamericano, dando a entender que La ciudad de los perros pertenece a esa corriente artística que destaca bastante en Vargas Llosa. Pero aún no se termina este videoblog, ya que ahora reflexionaremos junto a mis compañeros y ustedes un poco de las lecturas del siglo XIX. Así es, como mi compañera, vamos empezando a la charla a ver y haremos una pregunta al azar con ayuda de uno de nuestros papelitos y mis compañeros le responderán mientras que ustedes, espectadores claramente, enviarán sus respuestas por nuestras redes. A ver, a Adrián le toca responder esta pregunta. ¿En qué les beneficia el conocer las novelas del siglo XIX? Pues bueno, Will, en mi opinión nos beneficia bastante el hecho de que conocemos cosas de esa época y cómo los escritores y novelistas veían el mundo. Vaya, totalmente de acuerdo. Ahora veamos quién sigue. Ok. Le toca a mi compañera Liz responder esta pregunta. ¿Qué prejuicios genera guiar en nuestras acciones a partir de la ficción presentada en las obras literarias? Pues bueno, primero que nada es tener en cuenta que no hay que mezclar la ficción con la realidad, al igual que puede ser varias nuestras opiniones y juicios. Por ejemplo, la lectura de Madame Bovary, ella por querer hacer todo lo que leía, la llevó a una vida llena de deudas y vacío, que lo único que ocasionó fue su propio suicidio. Gracias por darnos tu opinión. Ahorita vamos con otra pregunta para seguir con esta reflexión. A ver, ahorita le tocó contestar a Osiris. ¿Cuáles son los beneficios presentes en tu vida al contrastar el contexto del siglo XIX de las novelas que leíste con tu contexto actual? Tiene varios beneficios, desde aprender de cómo pensaban en esa época sus obras. En el contexto actual me hace ver que cada quien tenía su forma de ver el mundo. No hay tanta diferencia entre el siglo actual y el siglo XIX. Pero cambiaron algunas cosas, como el hecho de cómo pensábamos ahora, cómo nos vestimos, nuestras tradiciones. Una de estas obras que pueden contrastar a la vida actual puede ser El mundo deslumbrante de Siri Husbeth y también la metamorfosis de Franz Kafka. Gracias compañeros por sus aportes y a ustedes espectadores por escuchar. Ya para casi llegar a lo último respondamos todos. ¿Les gustó lo que se presentó en el contenido? En general sí, porque mayormente la novela nos muestra cómo se vivía y nos da una perspectiva del creador cómo lo vivió. A pesar de eso estuvo bien lo que se mostró en el contenido, al igual que sus otros puntos como datos del autor, etc. Me agrada y me gusta porque nos metemos a reflexionar y tratar de entender la visión que se tenía de la vida en aquella época. Sinceramente, pienso que la novela está ambientada en un fuerte caos, ya que toca bastantes temas sensibles, como el machismo, esclavitud en cierto punto. El autor se basó en su experiencia propia, lo que es algo fascinante, cómo lo hizo una obra reflejada en cómo él lo veía. Nos ambienta y nos hace introducirnos en ese lugar y ambiente. Me gusta bastante, ya que ese tipo de novelas nos hace ver distintos casos, en la de la vida actual y en la vida de esa época, y nos permite llegar a reflexionar. Pues el contenido en general me fascina, y más en la lectura. Como lo mencionan mis compañeros, ya que el autor vivió esas experiencias, por lo que él mismo trata de relatar esos sentimientos en la novela, y lográndolo para nosotros como lectores podamos comprender un poco más de lo vivido en aquellas épocas y ver con otras perspectivas la vida. Muchas gracias compañeros por darnos sus opiniones, pero lo más importante aquí es, a ustedes, espectadores, ¿les gustó lo que se presentó en el contenido? Si es posible, respondan esta última pregunta, porque agradecemos saber su opinión y saber en qué mejorar. Ahora sí nos despedimos de este su videoblog de Opponent of the Good. Fue un gusto charlar un rato con ustedes, compañeros, y sobre todo aportar algo de lectura a ustedes, queridos espectadores. Nos despedimos y nos vemos hasta un nuevo episodio.